Y iglesia, buenos días, Dios me les bendiga. ¿Cómo están? Diga feliz y contento, bendecido, porque el Señor viene pronto. ¿Sí están contentos por eso? ¿Sí creen que el Señor viene pronto? Abramos a Mateo 24:27. Mateo 24:27. Para todos un saludo fraternal, Dios me les bendiga, y también a los que están conectados, que el Señor pueda abrir nuestras almas, nuestras mentes, espíritus, y estar dispuestos a agradar y a servir al Señor. ¿Qué dice Mateo 24:27? Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No es para desanimarlos ni desalentarlos, sino para tratar de despertarlos. Siempre han habido guerras, siempre han habido rumores de guerras y siempre han habido temblores. Pero cuando hablamos de guerra, últimamente, amado hermano, los 2 últimos años, todo el mundo ha estado amenazado de guerra. Todo el mundo ha estado en rumores de guerra. Y está que se estalla la guerra, porque está que viene. Cuando dice ahí, temblores, ¿qué dice? Mire esa frase de temblores. ¿Qué está pasando este año? Hermano, termina aquí. Y toda la historia han habido terremotos, toda la historia. Pero pasa un año, 3, 5, 7 años y más. Pero es que este año, hermano, pasa un mes, 2 meses o 3 meses, y pone el otro, y pone el otro, y pone el otro, y todos los que han de venir. Esta es una verdadera y exacta profecía en cumplimiento, iglesia. ¿Verdad que tenemos que pararnos y mirar cómo somos, quiénes somos, cómo estamos delante del Señor? Cualquier momento o sacudida de esas que nos corresponda llevarnos, que no pase nada porque sabemos que partimos con el Señor. Pero si no estamos, hermanos, en la raya con Él, va a ser muy lamentable. Pero Jesús viene pronto, iglesia. Jesús viene pronto, alabado sea el nombre del Señor. No esperemos que acontezcan las cosas para creer. Y quiero que esa frase se les quede grabada. No esperemos que sucedan las cosas para poder creer y acercarnos a Dios. Tenemos que ir todo el tiempo junto a Dios. El domingo pasado el Señor nos hablaba de que precisamente el permanecer en la palabra es amar este lugar. Es amar la casa del Señor, los atrios de la casa del Señor. Qué bendición, hermano, poder nosotros mirar y contemplar estas cosas. A veces escucho que, y no vayan a pensar que es por lo que dijo María, no, eso escucho de una cantidad de gente. Doy gracias a Dios porque y pasó esto y ninguno de mis familiares murió. ¿Sabe, hermano, que hay que darle gracias por los que mueren también? Por los que son espichados también, porque se los eleve la también. Eso no quiere decir que no nos duela. Claro que nos duele. Pero que hay que darle gracias a Dios, hay que darle gracias, no solamente porque salvó a mi familia. ¿De qué sirve que mi familia esté salva si no se ha convertido? Lo mismo sigue condenado o en condenación. Pero si mi familia partió con el Señor, alabado sea el nombre del Señor, sencillamente me ganó. Vuelvo y digo, no lo tomen a mal. Miremos de la perspectiva bíblica. Y quiero traerle un pasaje que en reflexión que esta semana miramos, el capítulo 39, si no estoy mal, de Jeremías. Mire, me encanta. Usted sabe que Jeremías venía profetizándole y profetizándole ¿a quién? ¿Al rey qué? Muy bien. Que listo, que se pasara a los cautivos, que se entregara a los de Babilonia, que se entregara, que no le iba a pasar nada a él y al pueblo. El amor y la misericordia de Dios para protegerlo, porque sabía que en la esclavitud de Babilonia tenían que reconocer, como en los 70 años, que Dios es Dios, alabado sea el nombre del Señor. Como cuando nosotros reconocemos cuando las cosas nos apretan. Y nada, y nada, y nada. Llega este bandido y zampa, amados hermanos, al profeta allí, a la cisterna que tenía un poco de lleno en vez de agua. Y digo que lo mandó, porque él se lavó las manos como Pilato, como les dije en la reflexión, se lavó las manos. Y le dijo, están en sus manos, allá ustedes hagan lo que yo no puedo hacer nada. Él también estaba bajo cautiverio y le tocaba obedecer a Babilonia y no hacer nada que lo fuera a sentenciar. Hermano, y me encanta esto que le voy a mostrar y quiero decirle con eso para fortalecerlos, hermanos, y de buscar de verdad al Señor. El hombre está allí, yo imagino que ya llevaba el heno aquí, ya lo llevaba aquí. Porque es que el heno, eso no es que sea livianito, tenía que estar un poco durito para que se fuera yendo. Así, pero es para encontrar así el heno es muy, muy difícil. Bueno, hermano, y póngale cuidado. Está así cuando Ebenezer, algo así, me olvidó el nombre. ¿Cómo? Ebedmelech, muy bien, excelente. No era israelita, no era judío, pero había creído en la palabra de Dios que daba Jeremías. Y había creído que Jeremías era un hombre de Dios. Y cuando supo esta noticia, dijo, no está bien, no es bueno que cometa esta injusticia con el hombre que nos está hablando la palabra de Dios. Y se presenta ante el rey, arriesgándose que lo mataran. Rey, no es posible, no es justo que haga esto y esto con el profeta. Si lo dejan allí, va a morir pronto. ¿Le temblaron los pantalones a Ezequías? ¿Le temblaron los pantalones?
y le dijo, ve, consigas de 30 hombres y sácalo de inmediato allá. Sabía que la muerte también se le iban a cobrar a él, el profeta. Y ese hombre va, hermano, se consigue los 30 y está exacto el pasaje, voy y lo sacó. Me paso 2 capítulos adelante. Llega 2 capítulos, llega el momento, amados hermanos, cuando la palabra dada años por año por el profeta se cumple. Se cumple. El rey intenta volarse con unos por una puerta que quedaba aquí entre un muro y ya ibas feliz cuando lo prenden. Pero ¿sabe qué es lo que le quiero mostrar? Que si usted permanece fiel con Dios, agradando a Dios, Dios cuidará de ti. Dios te defiende, te protege, porque tú le has demostrado que confía verdaderamente en Él y en su palabra. Me encanta. Está allí Jeremías. Y antes de que suceda la toma, amado hermano de Judá o de Israel, viene palabra de Dios a Jeremías y le dice, llama o mándale decir o dígale, ¿a quién es, Milton? Muy bien, man, se graba todo. Uno ya por lo viejo se le traba todo. Dígale que esté tranquilo. Yo voy a hacer cumplir mi palabra sobre Judá para mal y no para bien. Póngame cuidado. Para mal y no para bien. Porque nosotros solo utilizamos a Jeremías 11:29. Yo sé las palabras que tengo acerca de vosotros, palabras de bien y no de mal. Para él es el bien que ustedes deseáis. No, la palabra de Dios es toda completa y perfecta. Y hay que creer la una como creer la otra. Porque lo que Dios viene se cumple. Pero aquí le dice claritamente, y eso viene para mal y no para bien. Pero dígale que usted, que él esté tranquilo, porque ha confiado en mí. Tremendo, en Dios, en Dios. Porque ha confiado en mí, te dice el Señor, yo te voy a colocar como botín en las manos de Babilonia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe qué es el botín, cierto? El tesoro de lo que rescatamos de esta parte. El tesoro que rescataban los babilonios de Israel, él iba a ser. ¿Cuántos alaban a Dios? Recuerde que la Biblia dice que nosotros somos real tesoro delante de la presencia del Señor. Amén. Y le dio la palabra, no vaya a confiar, a usted no le va a pasar nada. Y quiero que nos paremos en eso. Pero a Jeremías, hermano, también antes de que esto sucediera, permite el rey de Babilonia que vaya por medio de Nabuzaradanes. Eso, que bien, Milton. Hermano, que era el que tenía a cargo la guardia, el cuidado, la protección, bueno, para que no escapara de Jeremías. Y le dice, mire, a ese señor me lo vas a cuidar bien, me le va a suplir sus necesidades y lo va a tratar como él le diga, no como el rey diga, sino como el profeta le diga. ¿Sabe lo grande que es esto por confiar en Dios y obedecerle a Dios y permanecer en la palabra del Señor? Mire, aquí puede pasar todo esto. Si usted está aquí parado como un fiel a Dios, a usted no te va a suceder ni un rasguño. Si usted permanece fiel a Dios, no te va a pasar ni un rasguño. Esto se puede bordar, esto puede dar bote hasta el orillo de su pie, pero usted va a permanecer protegido de Dios. Haga todo como el profeta te diga. Trátemelo como él te diga. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, si tú permaneces en la palabra, si tú permaneces fiel a Dios, puede suceder lo que pase, pero tú vas a tener la seguridad de la promesa del cuidado de Dios sobre su vida. Por eso se hace necesario que andemos en la palabra y permanezcamos en la palabra. Y yo decía, el Señor está preparando su iglesia de una y otra manera por todos lados. Las situaciones nosotros creemos en la palabra, aleluya, bendito sea Dios, pero estando la misma palabra del Señor para que la iglesia nos levantemos y estemos en la brecha delante del Señor. No sigamos durmiendo, iglesia. ¿Verdad que no, todo eso lo toca a uno, lo bendice a uno, primero porque uno entiende que está en la guianza del Señor y segundo porque como pastor uno puede comprender que está dirigiendo a la iglesia a lo que Dios quiere, lo que es la voluntad de Dios. Aquel rey no quiso oír, hermanos, quizás como algunos de ustedes pereció. Si hubiera obedecido no había aparecido. Jeremías fue fiel, el servidor fue fiel y Dios fue fiel con ellos. Y vuelvo al tema que le dije al comienzo. No es que yo me alegre porque se fueron tantos, pero sí digo gracias, Señor, porque su palabra se cumple por encima de lo que sea. Así involucre a mi madre, así involucre a mi hijo, así involucre a mi familia. Le doy gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Y yo, por más santo, santurrón que sea, no puedo hacer que un renglón, una letra de la palabra se cambie. Jamás de los jamases, hermano. Jamás de los jamases. Quizás en algún tiempo creímos que si yo lloraba, que si yo esto, cambiaba la palabra o la voluntad de Dios. Pero ni la palabra ni la voluntad de Dios se cambia. Por nada ni por nadie. Pero usted diría, pastor, podemos orar. Es que ya estaba en el propósito de Dios que si usted oraba y se humillaba, eso iba a suceder. Así como vemos en toda la Biblia. En toda la Biblia vemos eso. En toda la Biblia vemos eso, hermano. Si el pueblo obedece, si el pueblo se arrepiente, si el pueblo vuelve, entonces sencillamente las promesas lo siguen. Pero si el pueblo no se vuelve, entonces la maldición y lo abandonan lo siguen. Así. No interprete de otra manera la Biblia, porque puede correr riesgo de estar equivocado. La Biblia siempre tiene cumplimiento y cumplimiento, y todo lo que pasa en la tierra es cumplimiento de la palabra. Entonces, cuando les digo que terremoto aquí, terremoto aquí, terremoto aquí, terremoto aquí, va a seguir, hermano, no está diciendo, está tan fielmente cumpliéndose la palabra que te dice a usted y a mí, yo voy pronto por mi iglesia. Yo voy pronto por mi iglesia. Permanezcan en mi palabra.
Permanezcan en mi palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Oh, santo es el nombre de Dios. Y como les digo, no nos acerquemos al templo porque han seguido zambullendo nuestras ancas. No, es porque esperamos al Señor y queremos irnos con Él porque lo amamos. Amén. Señor lindo y Padre celestial, en esta mañana solo queremos decirte gracias por esta palabra tan preciosa que es tu voz, porque día a día se cumple. Momento a momento, Señor, viene y aparece lo que tú tienes escrito en ella desde hace tantos miles de años atrás. Por ello mi alma te alaba, mi alma te adora, Señor, y mi alma te exalta junto a la iglesia. Señor, porque este cumplimiento de la palabra nos dice, seamos como las vírgenes prudentes, no dejemos acabar el aceite, no dejemos agotar el aceite, porque pronto ha de venir mi Señor. Padre, debemos salir al encuentro contigo con nuestras vidas encendidas en el fuego del Espíritu. Señor, permita que tengamos entendimiento y lucidez como temor y determinación de escucharte y seguir tu voz para ser librados el día de la prueba conforme a tu voluntad y a tu palabra. Y el día de la venida tuya, Señor, poder ser levantados en el fuego y en el torbellino del Espíritu Santo, Señor, para estar ahí contigo por toda la eternidad. Dios del cielo, en esta mañana disponemos nuestra alma, nuestra mente y todo nuestro ser. Padre, porque personalmente tengo sed de tu palabra. Tengo sed de permanecer en ella, de estar en ella, estar con ella, de andar con ella, Señor, y asimismo escucharte y seguirte a ti. Que así sea en cada líder, en cada creyente, en cada persona que tú permites por medio de las redes escuchar esta palabra, Señor. En el nombre amado de Jesús, gracias por la palabra que está dando a lo largo y ancho del territorio, Señor, porque solo es con el propósito de prepararnos, Señor. Usa mi vida en el propósito tuyo, en la voluntad tuya, en la dirección tuya, en la guianza y la unción, la libertad, el amor de tu Santo Espíritu, Señor, como en el poder de Él. En el nombre todo maravilloso y precioso de Jesús, tu Hijo, con acción de gracias y tu bendición sobre cada persona que participamos de esta palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, con acción de gracias. Amén y amén. Voy a compartirle la lectura del Salmo 19 en la versión internacional, por eso no les digo que saquen su Biblia, sino que me pongan atención. Hay algunas palabritas que nos ayudan a entender ciertas cosas y van a ser de bendición. Salmo 19, voy a la lectura y dice así la palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite a otro día noticia, una noche a otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Aleluya. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se abre tras cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, aleluya, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza, aleluya, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al alma, alabado sea el nombre del Señor. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Amén. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo Héctor, quien las obedece en tu ayuda, en tu guianza y dirección, Señor, y quien las aplica a su vida recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente, Señor. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y el Señor nos bendiga por su palabra. Y esta sea una oración que cada uno de nosotros la hagamos diariamente. Muy bien, el domingo pasado iniciamos con la segunda parte del temario que es titulado Cosa que como creyentes espirituales debemos ser y hacer. Muy bien. El segundo objetivo que perseguimos, ¿cuál es? Para no volver a repetición de lo anterior, es comprender que permanecer en una vida agradable al Señor, ¿qué? Es la evidencia de mi vida plena y agradable delante de Dios. Vamos a personificar esa parte. Yo le hablo a la congregación, por eso lo tengo así, pero ahora nos vamos a hablar a nosotros personalmente. ¿Listo? Entonces, comprender que muy bien. Que permanecer es que mi evidencia, cuando usted permanezca en la palabra,
Nadie te va a decir, pero usted por qué es así, pero usted por qué en la iglesia es una cosa y aquí en la casa es otra cosa, pero usted por qué en el trabajo es una cosa, aquí otra. Nadie te va a decir eso, porque el permanecer en la palabra te va a hacer evidente ante los demás que eres una persona de Dios. Para usted y los creyentes eres una persona espiritual, guiada por el Espíritu, pero para los demás que eres una persona de Dios. Para los que no conocen al Señor, que eres una persona de Dios. Por eso la importancia de permanecer en las Sagradas Escrituras. Y cuando en la casa del cónyuge le saca a veces se reacciona como si no se permaneciera en la palabra del Señor. Y así lo vean como songo, sorongo, bobo, tonta o no sé. Hermano, mejor es que en momento se esté calladito o calladita. Que eso habla mucho de lo que usted es como cristiano espiritual. Pero cuando está alerta, amado hermano, a responder a la martinica y usted suelta la suya, es la evidencia más grande que hay candela no es la buena en usted, que hay candela maluca. Entonces muchas veces que como espiritual es mejor callar. ¿Sabe qué dice la Biblia al respecto? El sabio calla. Y el sabio es un espiritual. En el contexto del libro de Proverbios, el sabio es un espiritual. El sabio calla. Pero a veces creemos que si le salimos adelante, somos sabios, estamos demostrando que somos sabios. Ah, ¿sí les ha pasado eso? Claro que sí. Entonces, hermanos, qué rico que la evidencia de que somos creyentes espirituales esté desde que nos levantamos en el transcurso del día y hasta que nos acostamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo el domingo les decía, eso es lo que va a hacer el Señor, que la gente vecino suyo, con que usted se trata, trabaja, quiere decir, quiero ir a su iglesia. O quiero que en mi casa me haga una reunión de las que hacen allá. O quiero que me venga a hablar de la palabra. De lo contrario, ¿sabes qué le dice? No, el mundo está lleno de religiosos como usted, no, pero tu vida, que evidencia la vida del Espíritu Santo, va a tocar a la gente. Eso era lo que pasaba en Hechos de los Apóstoles. Eso era lo que sucedía allí. Y por medio del profeta, el Señor dice claramente que eso va a suceder. Que la gente misma nos va a decir, yo quiero ir contigo al monte de Sión a adorar a Dios, a Jehová. Qué rico cuando eso suceda. Eso va a suceder cuando su vida y mi vida, amado hermano, andemos en la permanencia de la palabra. Entonces estamos mirando el objetivo, comprender que el permanecer en una vida agradable al Señor es la evidencia de una vida espiritual delante de Dios. Delante de Dios. Porque es a quien no se engaña. Es a quien no se engaña. Utilizamos la lectura del Salmo 19:9 que nos habla de el temor al Señor permanece para siempre. Muy bien. Utilizamos 3 versículos de San Juan 15, el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 7, que nos hablan de permanecer en el Señor para poder llevar fruto abundante, de permanecer en el Señor para que todo lo que usted le pida a Dios de acuerdo a sus necesidades le sea cumplido. Y el jueves me encantaba porque el jueves Paulita trataba algo similar basada en Deuteronomio 28, la promesa de la bendición, pero también la promesa de la maldición. La bendición si permanecemos en la palabra del Señor, la maldición si nos salimos de permanecer en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Miramos permanecer en la palabra porque ella es imperecedera. Amén. Ella es eterna, permanece para siempre. Miramos también porque ella es perfecta, que convierte nuestra vida. Les expliqué qué es convertir. Amén. Por supuesto en el contexto hebreo, porque ella fue escrita en hebreo. ¿Qué es convertir? Bendito sea el nombre del Señor. Es ser transformado. Convertirme, yo acepté al Señor. No, 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 no. Es permitir que la palabra empiece a transformar mi vida. Amén. Eso es convertirse. Y miramos el Salmo 23:3 que nos dice, confortará mi alma. Gloria sea el nombre del Señor y espero que eso esté sucediendo en cada una de nuestras vidas. En tercer lugar, a 3 miramos para mantener libre del engaño y de ataduras. Basado en el Evangelio de Juan capítulo 8, 32 y 36, 31. Hoy vamos a 4. A 4. Debemos permanecer como creyentes espirituales en la palabra del Señor porque ella es fiel que hace sabio al sencillo. Ella es fiel que hace, yo poco utilizo la palabra simple. Simple la utilizo cuando voy a hablar en un sinónimo, en otro contexto. Pero cuando me refiero a la palabra del Señor, utilizo la palabra sencilla y no simple. Y sencillamente, ¿qué nos dice el Salmo 19? Versículo 7b. ¿Qué nos dice? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es hacer sabio al sencillo? Rápidamente 2 personas, una y una. Para usted, ¿qué es hacer sabio al sencillo en la luz de la palabra? Recibe entendimiento. Bien. ¿Y acá? Sigue siendo bruto. No, 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 eso no, hermano, eso no. Dice, porque ella es fiel que hace sabio al sencillo. Hacer sabio al sencillo habla de dar capacidad de entendimiento y discernimiento. En pro que en primer lugar comprendamos y atendamos la esencia y poder de la palabra del Señor.
en primer lugar, entendamos la esencia y el poder de la palabra del Señor. El mundo porque anda entenebrecido, porque anda, perdóneme, espiritualmente bruto, alejado de Dios. ¿Y por qué sucede lo que pasa? Porque no tiene entendimiento ni discernimiento respecto a la palabra del Señor. Entonces dicen, no, usted Ángel, que no es porque es tan aburrido para leer. Yo si no la leo, comienzo y no entiendo nada, la cierro y no la vuelvo a leer. Porque no tienen, amado hermano, entendimiento, no tienen discernimiento para interpretar, para entender, para comprender la palabra del Señor. Pero usted y yo, si en verdad estamos en Cristo y somos guiados por el Espíritu, el Señor, al permanecer nosotros en la palabra, nos abre el entendimiento, nos quita todo velo, toda oscuridad y nos da discernimiento respecto a la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es dar entendimiento, amado hermano, al sencillo, para que comprendamos la esencia, el poder de la palabra del Señor. Y en segundo lugar, para que entendamos y valoremos el sentido de la vida. Si hay alguien en la tierra quien debe valorar el sentido de la vida, es el creyente. Es el cristiano, y más si es espiritual. Porque sabe a qué lo lleva, a dónde va y para qué. Es la vida que Dios le ha dado. Por eso el creyente espiritual no se apega a esta vida. Héctor compartía algo y yo miraba en noticias también eso. Acababa yo de pagar por 15 años mi apartamento para que ahora se lo lleve. Tremendo, ¿cierto? Y eso duele, porque es que costó una vida de sudor. Pero cuando se es espiritual, la mirada está en el cielo. Porque sabemos que cielo y tierra pasarán. Las cosas de esta vida pasarán, pero la vida eterna nunca va a pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, sobre el entendimiento y discernimiento de la palabra del Señor. Y en segundo lugar, para que entendamos y valoremos el sentido de la vida. Habla que el Señor hace sabio al humilde. Eso dará entendimiento al sencillo. El Señor hace sabio al humilde. Yo conozco como pastor, en mi experiencia, 45 años, hermano, más de no sé cuántos abuelitos que aprendieron a leer la Biblia sin que nadie les dijera nada. Sin que nadie les dijera nada. Llegábamos a la casa a hacer devocional, ellos repetían lo que uno repetía, leer la Biblia, porque cuando sí uno iba a visitar a una persona y había tiempo para leer la Biblia. Hoy cuando más lea un versículo, pastor, no lea más. No tengo tiempo. Ay, llegó a esta hora, pastor, yo iba de salida. Hay pastores que tengo que hacer el almuerzo. Hay pastores que tengo una visita. Hay pastores que tengo una cita médica. Hay pastores que me toca sacar el perro. Hay pastor que... ¿Sí? Eso me ha dicho, digo, ¿para qué visitar? ¿Para qué visitar? Pero yo fui de los pastores que viví, que yo voy a pasar mediodía en una casa. Si era la mujer la creyente o era el hombre, me reunía a los de su casa. Y todos escuchaban la palabra del Señor. Hoy en día, ni siquiera el que dice ser creyente porque no es espiritual no tiene tiempo. Y entonces comenzó, lleva el pastor 5 minutos. Ay, hermanita, ¿tiene afán? Sí, pastor, es que tal y tal cosa. Listo, hermanita, oremos y me voy. Ya, bueno. Eso sucede, eso pasa en la actualidad. Entonces, amados hermanos, dar entendimiento al sencillo es hacer sabio al humilde. Y conozco cantidad de ancianos, hermanos, que se hicieron sabios después de viejos, leyendo tartarudamente la Biblia y después mirándolos cómo compartir el consejo de la palabra del Señor. Hay una cantidad de personas entre la edad adolescente y adulta que han estudiado o que saben leerlo más de bien, pero nunca utilizan la Biblia, nunca abren las páginas de la Escritura. Y de Dios no tienen nada, de sabiduría no tienen nada. Tienen pura teoría, pero no sabiduría. Mire qué diferencia tan bárbara. Teoría, pero no sabiduría. Y la teoría sin sabiduría no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Y qué le hace sabio? ¿El ser teórico? No, el ser práctico. Cuando usted practica, permanece en la palabra, eres sabio. Puedes a veces toda la Biblia, pero si no la practica, eres un simple sin entendimiento. Perdóneme, aquí utilizo la palabra simple. Porque no atender a Dios es ser simple. Atender a Dios es ser sencillo. ¿Me hago entender, iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le hace sabio, amado hermano, al humilde que es escaso de entendimiento y de conocimiento, para que sea salvo en primer lugar y para que viva bendecido y disfrute la vida de Dios que Él le da en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso es. Mucho creyente no vive bendecido, no vive feliz, no disfruta la vida en esta tierra, hermano, porque le falta conocimiento, entendimiento respecto a la palabra del Señor. Miremos lo que dice Proverbios 1:4. Recuerde que Proverbios 1 arranca, ¿para qué el propósito de Proverbios? ¿Para qué fue escrito Proverbios? ¿Con qué razón fue escrito Proverbios? Pero mira lo que dice el versículo 4, ¿para qué? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Diga, eso es para mí. Amén, eso es para mí. Para dar habilidad a los sencillos. ¿Y a los jóvenes qué? Entendimiento y cordura. Entendimiento y sabiduría. Entendimiento y temor, alabado sea el nombre del Señor. Para eso son los escritos de la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice Colosenses 3:16?
Y otro me busca, bueno, eso aparece ahorita ahí. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Permítame parafrasearles el versículo. Cuando la palabra de Cristo mora, permanece, o yo permanezco en la palabra del Señor, cuando dice more abundante, es que yo permanezco en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nos hace maestros, nos hace consejeros. Amén. Para que ayudemos a los otros con sabiduría. Amén. Mire usted tan importante que precisamente permanecer en la palabra del Señor. Pero cuando no permanecemos en la palabra del Señor, entonces podemos decir, en tu fuerza, Señor, se regocija el Rey, cuánto te alegra el tu verde, y digo 30, 40, 50, 70, 80 mil versículos. Pero nada. Pero cuando yo me aprendo un versículo, un solo versículo, lo medito, lo analizo, lo observo, miro qué dice de Dios, qué mandamiento hay de Dios, qué requiere Dios de mí, qué promesa hay. Hermano, me grabo eso y me lanzo a caminar en eso. Entonces la palabra me está haciendo una persona sabia para que pueda compartir la palabra con eficacia. Bendito sea el nombre del Señor. Pueda ayudar a los débiles, pueda fortalecer a otros y pueda guiar al pecador al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso hay que permanecer como creyentes espirituales. Siempre le recalcará esto, hermano, en la palabra del Señor. Y 2 Timoteo 3:15, que creo que lo sabemos. Si quiere, utilice el 14 y va, qué bendición tan hermosa. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Podemos alabar al Señor? Volvemos al 14 y lo vamos a mirar. Y aprenden a analizar un texto en casa, hermano. Yo le hago por encimita porque el tiempo no me permite, pero yo a un texto le saco mucho tiempo, hermano. Pero persistes tú en lo que has aprendido. ¿Qué había aprendido Timoteo según el versículo 15? La palabra del Señor. Tenía el conocimiento de la palabra del Señor. Me encanta que dice, persiste. ¿Qué es la palabra persistir? Permanecer avanzando. Permanecer avanzando. No es quedarme aquí. Persistes, permanecer avanzando. Le dice, permanece y avanza en el conocimiento de la palabra, en lo cual has aprendido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nosotros no aprendemos un texto y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Pero es permanecer avanzando, dando pasos de crecimiento, de avanzada, de adelanto, de avance. Bendito sea el nombre del Señor en lo que hemos conocido o entendido sobre la palabra de Dios, de lo cual estás convencido. Hay mucho creyente que aunque se sabe un texto no está convencido de la verdad que está ahí. No está convencida de la verdad que Dios le está hablando en el pasaje. Usted y yo tenemos que convencernos de lo que leemos en la palabra, de lo que extraemos de la palabra, de la sabiduría que nos da el Señor para mirar la luz que hay en las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo en esta parte, yo no voy a correr porque necesito que ustedes entiendan lo que es permanecer en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice claritamente, en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabe de quiénes lo aprendiste. Ay, santo es el nombre del Señor. Siempre he creído que la enseñanza de un padre y de una madre cuando son dedicados es inolvidable. Y si es chiroso y se quiere dejar olvidar de la enseñanza, entonces la vida le permite enfrentar lo que me dijo papá hace tantos años, lo que me enseñó mamá hace tantos años, y le toca venirlo a corregir. Entonces, ¿ya para qué? Para mucho es demasiado tarde. Pero ahí él dice, sabiendo de quién has aprendido, de tu mami y de tu abuela. Mujeres de Dios, mujeres santas. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora sí pasamos al 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, Timoteo. Tú desde que eras niño conociste de las Sagradas Escrituras. Hoy en día son pocos las personas adultas que pueden decir de ese privilegio. Yo desde niño conocí las Sagradas Escrituras. Desde niño conocí las cosas de Dios. Desde niño he aprendido a permanecer en la palabra del Señor. Son pocos, pero Timoteo sí. Estas te ayudan y te guían a ser sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Ninguna religión ayuda a nadie a ser sabio para la salvación. Ninguna filosofía ayuda a nadie para ser sabio de la salvación. Solo la palabra de Dios, porque ella es la que nos muestra el camino y nos dice cómo permanecer en el camino. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermano, tenemos toda la luz del cielo para entender la palabra del Señor. Amén, qué bueno, ¿cierto? Ahí pueden anexar el 16 y el 17 que es el que teníamos como base en la primera parte, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas. ¿Cuáles son? Con el propósito, diga, de que yo, hombre de Dios, de que yo, mujer de Dios, sea qué. ¿Sí lo pueden decir así personificado? Reciba esto, Señor. Quede allí registrado en tu libro, Señor. Y que cada uno de mis hermanos y mis hermanas, esta palabra que ha dicho esta oración, esta declaración, tenga el sello tuyo, Señor. Tenga la aprobación tuya, tenga la guianza tuya y tenga la bendición tuya sobre cada una de nuestras vidas.
En el nombre de Jesús, con acción de gracias. A5. Debemos permanecer en ella porque es recta y por ello alegra la vida del creyente. Debemos permanecer en ella porque es recta y por ello alegran la vida del creyente. Ahí está para que lo registre. El creyente espiritual siempre tiene que ser un creyente gozoso, alegre, hermano, feliz, súper feliz. Porque el creyente espiritual no sabe ni tiene de qué, amado hermano, dolerse, ni avergonzarse, ni lamentarse. Porque anda en el espíritu y por el espíritu sabe el suceder de las cosas. A mí me encanta cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Dice que él no iba a hacer algo sin antes dárselo a saber a su siervo. Cuando usted es espiritual, el Señor le da a saber por la palabra lo que va a pasar, lo que va a suceder. Gloria sea el nombre del Señor. 2 días antes, el sábado del terremoto, estuve hablando con 2 personas amigas. ¡Ay, este calor! Y usted sabe que yo eso lo renuncio, porque para mí todo el tiempo es bendición. Usted no me ve a mí con calor, no me ve con frío en ninguna parte, en ninguna parte. Así está en el nevado. Porque yo desde que me levanto, gracias Señor, porque es un día de bendición. Tu palabra dice que ni el sol me va a fatigar, ni la luna me va a fatigar. Todo es bendición para mi vida. Y lo digo sin ninguna vanagloria. Lo digo sin ninguna vanagloria. Es que así es. A mí incluso a mí me fastidia el aire. A mí me fastidia. Yo no tomo un sorbo de agua fría. No, hermano, ni un jugo frío. Creo que no lo necesita mi cuerpo, porque el que me hizo perfecto para todos los tiempos. Hermano, antiguamente no existían ventiladores y había los mismos climas. No es que Dios en el principio todo lo hizo frío, no. Existían los mismos climas. Pero hermano, hoy hace el sol. ¡Ay! 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 ¡Qué calor! ¿Sabe qué es eso? Renegar contra Dios. Usted no dice maldito Dios, pero está renegando contra Dios, porque Dios no te envía el sol para mal, sino para bien. Dios no te envía la lluvia para mal, sino para bien. Y cumple siempre los propósitos de la buena, agradable y justa voluntad de Dios. Así a nuestro razonamiento no sea así. Pero en el sabio de los sabios es para eso. Mire, yo critico a los hermanos que vienen a predicar todo aquí y que un agua. ¿Qué le enseñan a uno, amados hermanos? Y a mí no me lo enseñaron, pero Dios es tan bueno. Pero cuando uno maneja público, debe de beber agua antes de venir a exponer. No durante la exposición. Mientras usted está exponiendo, se acalora las cuerdas bucales. Y usted le echa agua y ahora que es fría, usted se está dañando sus cuerdas bucales y está perjudicando su salud. Usted debe tomar antes, refrescar su garganta antes de que su garganta se acalore. Pero nosotros cuando echamos aire, cuando el cuerpo está acalorado. Hacemos todo lo contrario, todo lo contrario. Pero nos parece que eso es excelente, que eso es bueno, que eso es agradable, que eso es perfecto, pero me salgo de ahí. Debemos permanecer en ella porque es recta y por ella alegran la vida del creyente. Y cuando le digo alegra, a mí ni el sol me desespera, ni la lluvia me desespera, ni el frío me encalambra. No, hermano, siempre alabo a Dios, le doy gracias a Dios y exalto a Dios, porque es que el gozo de mi vida no es el clima, sino el Señor. Y el Señor me bendice a través del clima, como me bendice a través de los alimentos, como me bendice a través de todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos al versículo 8 del Salmo 19, parte A del versículo 8, que nos dice: Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. los mandamientos, la palabra, el precepto, la ley, los estatutos de Dios son perfectos. ¿Qué? ¿Es cierto? ¿Pasa eso con su vida? Cada vez que lee la Biblia, disfruta el gozo ese día de lo que recibió de la palabra del Señor. La pasa en alegría todo el día por lo que recibió la palabra del Señor. Hermano, recta porque ella es y va directo al blanco, al objetivo. Cuando usted lee reverentemente como espiritual, recuerden que siempre el adjetivo es como creyente espiritual. Cuando usted como creyente espiritual va a la palabra, bendito sea el nombre del Señor, siempre la palabra va a ministrar la necesidad de tu vida como creyente espiritual. Siempre, 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 siempre. Y ahí se cumple y se abre lo del versículo 11 y el 13. Señor, líbrame de mis errores ocultos, los que no conozco. ¿Y sabe qué hace la palabra en creyente espiritual? Precisamente ministrar aquello que está quedando oculto, ministrar aquello que no lo ha podido ver, la palabra se lo ministra. ¿Y eso qué trae a nuestra vida? Alegría, porque vivimos y entendemos que vivimos para agradar a Dios, para hacer su voluntad. Y cuando la palabra me muestra de algo que estaba mal en mí, hermano, no hay mayor alegría en uno que ello, bendito sea el nombre. Y no me da ningún garrotazo cuando mi papá me mostraba un bien o mi mamá. No, Dios no me da ningún garrotazo. Señor, muéstrame mis errores y líbrame de ellos. Eso es lo que hace la palabra y nos produce una alegría tremenda. Hermano, no hay mayor alegría. La mayor alegría no es que porque harto de cerveza, no, eso es una alegría emocional, carnal y tonta, idiota, la llamo yo sin querer ofender a nadie. Pero hermano, la verdadera felicidad es cuando usted y yo sabemos que andamos en comunión con Dios. Ni teme juicio, ni teme castigo, ni teme que le va a ir mal, ni teme que esto, no, sabe que está seguro, confiado y protegido en Dios.
Ay, alabados. Por eso el salmista en el Salmo 109 no habla sino de gozo, de paz, de alegría y felicidad y bienaventuranza de aquel que obedece y permanece en la palabra de Dios. Eso habla el Salmo 109. Amén. Entonces, recta porque ella es y va directo al blanco, al objetivo. Recordemos que utilizamos nuestros textos bases, Hebreos 4:12. ¿Qué parte de nuestro ser la palabra no puede alumbrar? ¿Qué parte de nuestro ser la palabra no puede ministrar? ¿Qué parte de nuestro ser la palabra no puede alegrar? ¿Cuál? Ninguna, porque a todo lo alumbra en nuestro ser. A todo de nuestro ser ministra. A todo de nuestro ser regocija. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Se les olvidó Hebreos 4:12? Porque la palabra del Señor es. ¿Y qué más? Ahí el término, la palabra cortante en el creyente espiritual no es que lo mata, lo hiere como para el impío. No, corta lo que no me sirve, corta lo que no me edifica, saca de mí lo que está estorbando la felicidad y el regocijo de andar en la presencia del Señor, de permanecer en la palabra del Señor. Qué hermoso. Totalmente nos ministra en todo y a todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué precioso. En ella no hay intenciones dobles, o sea que nos guía sin engaño, porque no se desvía. Su mensaje o voz es firme y justo, pero también nos muestra el camino correcto y sin ninguna confusión. Por ende, la obediencia, el permanecer en ella, nos ubica en el diseño y voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Permitiéndonos vivir en el descanso, en el reposo y en el gozo que ella suministra al que la obedece y también nos hace bienaventurados delante del Señor. Y bienaventurados y felices. Y así arranca el Salmo 119. Amén. Mire, hermanos, y mucho creyente que dice ser creyente y que dice ser espiritual, bien mal geniado, bien amargado y a toda como si estuviera chuzado de agujas o no de hormigas. Hermano, eso no es ser uno espiritual. Eso no es ser uno espiritual. Jamás de los jamases. Yo jamás de los jamases me imagino a Jesucristo, amado hermano, dando una reflexión de mal genio. Jamás de los jamás. Imaginémonos dando las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No, no me lo imagino así. Bienaventurados vosotros los limpios de corazón, porque ustedes van a ver a Dios. ¿Sí ve? ¿Cómo cambia la cosa? ¿Cómo cambia la cosa, hermano? Y si yo digo, pues la Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Estoy acercando a esa gente de Dios? ¿Estoy llevándole paz a esa gente? ¿Estoy ministrando? No, hermano, estoy muy bien sembrándoles ira contra mí, contra el evangelio y contra la palabra y hasta contra el Señor. Pero cuando el Señor dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Ahí sí utiliza ese tono. Porque sabía que eran los que conocían la palabra, pero pisoteaban la palabra y exigía que los demás la vivieran y ellos no la vivían. ¿Por qué utilizaba esa terminología y la autoridad tremenda que les hacía parar los pelos, no como Amparo Grisales, sino de verdad? Hermano, porque esa palabra los hacía sentir señalados de estar quebrantando la palabra de Dios. Y el creyente espiritual no la quebranta, porque cuando la quebranta se humilla delante del Señor porque el Espíritu de Dios le habla y vuelve a la paz que el Señor le da al volver al camino del Señor. Mire, no voy a ofender a nadie. Nunca es mi intención desde el púlpito herir a nadie. Pero ¿qué pasa cuando un creyente se endurece y no recibe la palabra y sale murmurando y después dice no vuelvo más a la iglesia porque la iglesia tal y tal? ¿Cómo lo ve usted cada día que pasa y se lo encuentra? ¿Más alegre, más libre, más contento, más amable? Amargado, lleno de ajíes, de avispas, de escorpiones, de alacranes, que no se le puede hablar ni nada de eso. Porque eso sucede y eso pasa. Pero la palabra del Señor al creyente espiritual nos trae regocijo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ella va directa al blanco, ella no se pone a jugar, no se pone con cosquilla, de nada, no nos dice cuál es mi condición, cómo nos encontramos delante del Señor y qué tenemos que hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Y siempre que el Señor hablaba, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sobre obedecer, sobre guardar, sobre atender y sobre seguir la palabra del Señor, utiliza la palabra antes, bienaventurado. Feliz el que obedece, el que guarda, el que atende y el que sigue la palabra. Por eso si tú eres espiritual y permaneces y sigues la palabra, debes ser feliz. Debes ser gozoso, contento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. A6. El creyente espiritual debe permanecer en la palabra porque ella es pura y alumbra nuestra visión. El creyente espiritual debe permanecer en la palabra porque ella es pura y alumbra nuestra visión. Y el término visión enciende el contexto de nuestro ser, tanto físico como espiritual, en el texto. Porque hay textos que hablan solamente de visión espiritual y textos que solamente hablan de visión física. Aquí encierra los dos. Entonces, Salmo 19, 18b, ahora complementamos el versículo 8, así sí se lo aprenden bien. ¿Qué nos dice entonces? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Muy bien, que alegran nuestra vida, que alegran nuestra alma, aleluya. El precepto del Señor es puro, ¿qué? Bendito sea el nombre de Jesús.
Póngale cuidado. La pureza está asociada con la luz y la verdad. La pureza está unida con la luz y la verdad. No puede haber alguien puro si no anda de acuerdo a la verdad. No puede haber alguien puro si no anda en la luz del Señor. Amén. ¿Se recuerdan Filipenses 4:8? Por lo más, hermano, todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, en todo aquello que hay virtud alguna digna de alabanza, en esto ocupad vuestro pensamiento. ¿Para qué? ¿Y qué sigue diciendo el 9? Lo que oíste, lo que recibiste de mí, esto hacer, y el Dios de paz. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sí ve? Entonces vuelvo y le repito el punto 6. El creyente espiritual debe permanecer en la palabra porque ella es pura y alumbra nuestra visión. Salmo 19:8b. La pureza está asociada, está unida con la luz y la verdad. El texto hace alusión al conocimiento y a la comprensión de la verdad misma. Salmo 119, versículo 130. Véalo. La exposición, ojo, está hablando la verdad de tu palabra, alumbra, hace entender a los sencillos. ¿Sí ve? La exposición, el abrir tu palabra ante mis ojos, que dan luz, amén, y lleva a que yo entienda como espiritual su palabra. Amén, iglesia. Qué bendición, alabado sea Jesús. La verdad, o sea, la palabra es luz y guía en nuestro itinerario en esta tierra. Salmo 119, 105, que lo saben, en coro 1, 2 y 3. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La verdad, o sea, la palabra de Dios es luz y guía nuestro itinerario en esta tierra. Miren la relación de la verdad con pureza y con luz. No la podemos separar. Y lámpara es tu verdad, porque está hablando de ella, tu palabra, a mi camino, bendito sea el nombre del Señor. Por ello, el permanecer en la guía o luz de la Biblia, la palabra de Dios, nos permite discernir entre el bien y el mal. Y no es que nos haga ningún lavado cerebral. No, es que el entendimiento por el Espíritu de Dios llega a nuestra mente, a nuestro razonamiento, amado hermano, y podemos entender que este chiste verde no le agrada a Dios ni santifica mi vida. Sabe y nos lleva a entender lo que es el bien y lo que es el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y esto es hacer entender al sencillo, como lo notamos en el primer punto que empezamos hoy, el versículo 4. Hermano, lo que estos textos muestran y enseñan es que el camino del que permanece u obedece la palabra de Dios es un camino completamente iluminado y claro en la dirección y voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no tiene titubeo, no anda con enredo, no anda como el que está perdido en una ciudad y tiene una diagonal, tiene una vertical, tiene una calle. No. Usted sabe que es por este su camino, sabe que es esto, sabe que es esto. Porque la luz de la palabra del Señor va iluminando tu caminar por esta tierra. Como la luz de la palabra del Señor va iluminando tu entendimiento para decir esto no le agrada a Dios, esto no es bueno, esto lo dejo, esto lo abandono y sigo con esto. Bendito sea el nombre del Señor. Y A7 y último por esta mañana. A7, porque son 12. Debemos permanecer en la palabra porque ella limpia, purifica y perfecciona nuestro carácter. Primero porque ilumina nuestro caminar. Ahora porque ella, amado hermano, limpia, perfecciona, purifica nuestro carácter. Que sí que necesita. ¿Cierto? Entonces el Salmo 9, el Salmo 109, versículo 9, que también lo sabemos, los jóvenes lo saben. A ver, quiero todos los jóvenes en coro, 1, 2 y 3. ¿Qué dice el Salmo 119, 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué guardará? ¿Con qué cuidará? ¿Con qué perfeccionará? ¿Con qué enderezará? ¿Con qué limpiará el joven su caminar? Es la edad más difícil de la vida, es la edad más complicada de la vida, es la edad más variable de la vida, pero ¿qué más se puede inclinar al mal? Porque ahí se despiertan los deseos, se despiertan las pasiones, se despiertan los antojos, se despiertan los proyectos, entre ellos buenos y malos. Pero dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué enderezará el joven su camino? Con atender a la palabra del Señor, con guardar la palabra del Señor. Y creo que ello no necesita explicación. Ello habla de su carácter y de mi carácter. Bueno, y como es tan cortico, vamos al 8. A8, el creyente espiritual debe permanecer en la palabra porque ella es totalmente la verdad y justa. Debe permanecer en la palabra porque ella es totalmente la verdad y justa. En la tierra o en el mundo no hay nada más verdadero y justo que la palabra de Dios. No hay nada más verdadero y justo que la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora Salmo 19, 9b. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Primero, el temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Y los juicios de Dios son todos. ¿Lo pueden creer? Bueno. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Ella no cambia por nada, ni por la razón científica, ni por la opinión del ser humano, ni por el concepto del político, tampoco por las cosas de modas y sistemas del mundo. No, nada de eso cambia la palabra del Señor. Los juicios de Dios son justos porque Dios nunca se equivoca. ¿Cuántos lo creen?
y todo lo que Él ha registrado como juicios en su palabra es totalmente correcto e imparcial. En Él no hay injusticia y cada precepto quiere y busca el bien y la rectitud moral de todos los lectores que permanecemos en la palabra de Dios. Amén. Dígale que está a su lado, pero choque la mano así, mire así. Cójala así. Así, entrelácese en así. Ore por mí para que yo pueda permanecer en la palabra. Yo oraré por ti. Que sea un compromiso delante de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe a alcanzar esta verdad y nuestra familia y nuestros vecinos, compañeros de trabajo, jefes de trabajo, puedan ver a Cristo a través de mi vida. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Cierre sus ojos, habla con Dios un momento. Me encanta este momento, hermano, porque es donde usted, sin ninguna duda, sin ninguna confusión y sin ningún estorbo, puede decirle a Dios lo que usted desea que la palabra de Dios haga en usted. Lo que usted anhela que Dios a través de la obediencia a la palabra realice en usted. Por eso me encanta que sea a solas y en silencio. Ese pasaje de aquel hombre que oraba de rodillas en el altar de Dios, golpeándose el pecho, diciéndole a Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y el Señor dice que ese hombre salió justificado delante de Dios. Me bendice cada vez que lo leo. Y cuando usted hace su devocional, medita en la palabra y permite que la palabra le habla, y entonces usted empieza a hablarle a Dios de lo que la palabra le dijo, usted empieza a ser transformado. Usted empieza a ser transformada. Su carácter empieza a cambiar, porque cuando somos sinceros delante de Dios con el mensaje de la palabra, el Espíritu de Dios empieza a ejecutar la acción de la palabra en nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro ser. Entonces dejamos de ser solo simples lectores de la palabra, solo simples oidores de la palabra, y nos convertimos en sencillos hacedores de la palabra. ¡Ay, qué bueno y qué bello es el Señor! Padre, en este momento mira y reciba la oración de cada uno de nosotros, sus hijos, respecto a la posición de tu palabra, Señor. En el nombre todo precioso, maravilloso de Jesús, una vez más reconocemos que no hemos andado a la luz de la palabra, que no hemos vivido, no hemos permanecido en la palabra, Señor del cielo, pero que entendemos en estos tiempos, Señor, que tu perfecta voluntad y propósito para con mi vida de hijo tuyo espiritual, para con la vida de la iglesia espiritual, Señor, es que permanezcamos en la palabra, es que permanezcamos en la luz de la palabra, es que permanezcamos en el consejo de la palabra, es que permanezcamos en la dirección de la palabra, es que permanezcamos, amado Dios, aleluya, recibiendo el consejo, la dirección, la luz, la verdad, soberano Dios, la pureza que nos da tu palabra. En el nombre maravilloso y precioso de Jesús, que hoy la sangre de Jesucristo, tu Hijo, pueda perdonar cada vida, Señor, que pide perdón por no haber obedecido, por no haber permanecido en la palabra, y tu sangre cubra y limpie, y asimismo, Señor, tu Espíritu Santo llegue y dé a cada uno de nosotros la fortaleza, el ánimo y la firmeza, Señor, de empezar a caminar en la palabra. En el nombre todo precioso y maravilloso de Jesús, en esta mañana tu bendición sea sobre tu iglesia presente, pero también sobre aquellas personas que están en sintonía a través de las redes, Señor. Y la palabra causa el propósito con el cual tú la estás usando, con el cual tú la estás enviando en este tiempo, Señor, a preparar tu iglesia para tu encuentro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, permítanos ser espirituales permaneciendo en ella, y que se cumpla la palabra del salmista. Aunque cielos y tierra tiemblen, Señor, no temeremos, porque en el Señor estamos guardados y confiados. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos guarde y bendiga en este nuevo día y comienzo de semana. En Cristo Jesús, Señor nuestro, con acción de gracia, paz sobre tu iglesia. Amén y amén. Hermanos amados, Dios me les bendiga, que la palabra nos haya confortado, nos haya bendecido. Saludémonos amablemente y bendiciones en el Señor.